Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Besael Pérez, permíteme presentarte ante quienes aún no te conocen, pues no han visto el episodio número 15 que grabamos en noviembre de 2023 o no han interactuado aún con la plataforma Dominicode, donde ofreces conocimientos, consejos y la oportunidad de escuchar la opinión de otros profesionales en la industria del software. Eres originalmente de Sánchez, República Dominicana, y actualmente radicas en Barcelona. Eres programador, entrenador y mentor de otras personas que comienzan o continúan avanzando en su carrera profesional como desarrolladores o desarrolladoras web. Eres también experto en TypeScript y consecuentemente espero que en JavaScript también. Tienes la distinción de Google Developer Expert en Angular que ofrece Google como reconocimientos a tus habilidades técnicas y liderazgo en las comunidades de desarrollo de software. Muchísimas gracias por estar acá nuevamente en Angularidades. Gracias a ti, Alejandro, por invitarme y con esa presentación que no me merezco, pues tengo mucha presión ahora mismo. ¿Cómo no la vamos a merecer? En eso andamos todos, como que hay un síndrome que, bueno, que posiblemente todos los que lo sufran ya sepan ya que ese síndrome existe, que es el del impostor, y es el síndrome más común que todo el mundo desarrolla. Pero no creo que nada de lo que haya dicho sea inflar la manera de presentarte. Eres una persona muy relevante para muchos de los que están directamente asociados con la plataforma Dominicode y han aprendido y permitido desarrollar sus conocimientos a través de todo el contenido que ofreces por ahí. Así que gracias por lo Gracias. que haces cada semana, cada día y por estar acá de nuevo con nosotros. Gracias. Es un placer para mí. Antes de arrancar con el tema de hoy, vamos a volver a tocar lo de microfrontends, que ya en el episodio número 18 de este podcast tuve la oportunidad de traer a Jimmy Dolores de Angular Perú para conversar acerca de la implementación de este patrón arquitectónico. Pero antes de ir allá, en los primeros días de este mes, sí, de abril de 2024, publicaste uno de tus monólogos en YouTube titulado, abre comillas, YouTube no te hará programador. ¿Lo sabes? Cierra comillas. Mira, ese título a mí me gustó muchísimo, es uno de los catchy titles, eso de que tienes que apretar un clic ahí para nada más ver qué quiere decir Besael con eso, porque uno más o menos interpreta el significado de lo que va a haber por detrás, pero de todas maneras uno quiere ver ahí cuál es la estructuración de, ¿sabes? De todo el pensamiento, de cómo vas abordando esa temática. Y sin ofrecer ningún spoiler a quienes aún no hayan visto el video, ¿qué le añadirías 2 semanas después a ese mensaje original? Quizás en lugar de añadir, yo lo que me reafirmaría, Alejandro, realmente. Porque para quien no lo haya visto, invito a que lo vean y que realmente fue un poco un desahogo. Yo en ese momento quizás sentía un poco de frustración y fue un poco de desahogo. E invito a las personas que no estén de acuerdo conmigo a que hablemos sobre el tema sin ningún problema, que escriban en los comentarios y demás. Pero es que hay personas que cuando van a YouTube y buscan un tutorial del lenguaje de programación que sea, del framework que sea, del topic que sea, pues en cierto modo yo me he dado cuenta últimamente, principalmente, de que esperan hacerse expertos o expertas en ciertas materias. Y no estamos para eso. YouTube no está para crear un experto. Yo estoy para, en algunos casos, compartir mi conocimiento, principalmente de Angular, pero en otros casos también hablo de temas que yo no tengo un control total, pero me parecen interesantes ponerlo sobre la mesa. Eso es lo que yo puedo ofrecer, como desde mi lado, desde aquí, desde detrás de cámaras. Ahora bien, tú, la persona que me ve, pues lo que debe esperar es ese pequeño hook y a partir de ahí tú
si te interesa el tema, investigas y desarrollas más el tema y te compras un libro y vas a Wikipedia y buscas otros creadores de contenido que quizás tengan otra manera de ver ese tema en específico o de plantearlo incluso. Y quizás te compres un curso luego en Udemy o Pluralsight, donde quieras. Pero yo solamente estoy para llegar hasta cierto punto. Por eso a veces nos critican mucho que nosotros hacemos CRUD y demás, etcétera, etcétera, pero en un tutorial tú no puedes hacer mucho más. Es imposible plantear una aplicación real por muchas razones. Por tiempo, porque tú necesitas realmente un problema muy específico que no esté resuelto para empezar a desarrollar y las aplicaciones empiezan con igual 300 horas de reuniones antes de escribir la primera línea de código y tú tienes que armar un equipo y realmente tienes que debatir cuáles son las features que tienes que entregar en ese momento porque el software no se acaba nunca, pero esa es mi opinión muy personal, las aplicaciones nunca se acaban, por eso tenemos trabajo nosotros. Y es eso, si tú vas buscando ser un experto o experta en YouTube, pues yo por lo menos en Dominicode no te puedo hacer eso. Como mismo acabas de decir, el desarrollo de software es algo cíclico que comienza con la inserción de esa idea, con la captura de los requerimientos, después posiblemente la implementación sea una de las fases más sencillas y Correcto, predecibles de cómo uno va a llegar de punto A a punto B, porque después lo que va a ocurrir en la etapa de mantenimiento, de continuo desarrollo, de análisis de feedback de los usuarios, de la compañía, de cómo es que va yendo todo el modelo de negocio, si hay alguno detrás de la aplicación, ahí es donde realmente se complica la cosa y uno no lo va a poder saber todo no con uno o dos o tres cursos de YouTube, sino sin tener esa interacción directa, ese correcto. feedback con personas que pertenecen al proyecto o alguien que puede darte algunas luces que no existen en un video que es para una audiencia muy grande. Correcto. Yo, de hecho que pocas veces he tenido la suerte de ir a proyectos desde cero, casi siempre he llegado a Legacy. Recuerdo un proyecto que yo estaba muy nervioso y muy desesperado por hacer código. Me tocó hace muchos años y yo decía, pero ¿cuándo vamos a empezar a hacer código? Porque tuvimos unas reuniones especie de grooming, durante 2 semanas nos reuníamos todos, el PO, el stakeholders, etcétera, etcétera, todos, desarrolladores, para tomar, ¿y tú qué harías con esta aplicación? ¿Y qué te gustaría que tenga por lo menos el MVP? Y recuerdo que esas reuniones se me hacían eternas a mí. Y luego hablé con mi product owner y él me explicó, no, es que sin esas reuniones no podemos llegar a donde queremos, que es saber exactamente qué necesitamos y qué le podemos dar al cliente y a partir de ahí empezaremos a desarrollar, pero ahora tranquilo, ten paciencia. Y fueron muchas horas que estuvimos de reuniones solamente para saber por dónde íbamos a empezar a trabajar. Solamente para definir un backlog. Y es eso. Ese era mi desahogo nada más. Bueno, regresando a micro frontends o micro frontends o micro UI, como quiera que se diga. Sí, este término se acuñó en 2016 y aún continúa siendo un poco controversial, pues puede ofrecer pistas bien falsas acerca del tamaño de las posiciones de interfaz gráfica que vamos a incorporar en el tiempo de ejecución en una aplicación contenedora, puede dar la idea de que es una UI pequeñita o de un frontend de dimensiones bastante diminutas. Antes de arrancar con la extensión de este tópico, ¿pudieras regalarnos cuál es la definición tuya de qué cosa es un micro frontend o micro frontend y cómo lo nomenclarías si tuvieras la oportunidad de regresar a 2016 y tener una conversación con las personas que acuñaron este término? Ok. Antes de darte la definición que pulula por internet, porque hay muchas definiciones, Martin Fowler, por ejemplo, tiene una muy específica, luego en Wikipedia tú puedes encontrar otras. Digamos que sencillamente es una técnica en el desarrollo de software donde una aplicación web se descompone en pequeñas piezas. Es como el Lego, que tú tienes diferentes piezas, diferentes características, diferentes componentes, como lo quieras llamar. ¿De acuerdo? Entonces, cada una de estas piezas partamos de que ya tenemos una aplicación, un e-commerce, por ejemplo, que es el ejemplo favorito mío, y tú ese e-commerce lo quieres dividir en pequeñas porciones, en pequeños componentes, que sean todos independientes. Entonces, ya cada uno de esos pequeños trozos es un micro frontend. Entonces, cada uno de estos pequeños trozos, o vamos a llamarle componentes, cada uno de estos componentes o microaplicaciones, tú tienes que desarrollarla, implementarla con equipos diferentes
con un codebase independiente, unas pipeline de build y test independiente, y que esto pueda llegar a producción de manera independiente. Eso es lo primero en el mundo maravilloso. No siempre se puede cumplir, pero eso es como una de las leyes que tú tienes que tratar de asegurarte de cumplir. Entonces, una vez tú tienes cada una de esas pequeñas piezas, en producción tu usuario podrá ver solamente una aplicación, una única UI consistente, que luego quizás hablaremos de esto, de la UI, que a veces no son consistentes. Y ese es uno de los problemas. Entonces, eso es para mí el microfrontend. Si es una persona que nos está viendo en este momento, Alejandro, y viene desde backend, que sepa que es exactamente lo mismo de la arquitectura de microservicios que se ha aplicado al front. Con la característica específica del lado del frontend de que no siempre teniendo la aplicación dispersa en diferentes repositorios con despliegues distintos, compilaciones sucediendo en momentos Correcto. diferentes, va a garantizar que la aplicación escale correctamente y que tenga un buen rendimiento asociado a ella. Hay que tener mucho cuidado con cómo uno avanza en la estructura de esa arquitectura. Sí, correcto. Pero pasa lo mismo también en el backend, porque yo no sé mucho de backend, pero sí que hablo con buenos backend. Y yo recuerdo que siempre Manuel Zapata me decía que a veces a él le escribían personas que decían, es que he empezado a hacer un microservicio y ahora no sé cómo sincronizar mis bases de datos. Pues quizás lo que no debiste fue ya implementar los microservicios, si ni siquiera te habías asegurado de llegar a ese punto, que es un punto muy importante. Entonces, en el microfrontend yo entiendo que haya cierta controversia porque también, como todo en este mundo del desarrollo, se intentó utilizar donde no debías o no debían. Exacto. Y a veces como que por el simple hecho de que exista ese término por ahí bien popular, bien trendy, no quiere decir que estemos forzados a utilizarlo, porque puede dar la sensación de que si no se usa estemos perdiéndonos de algo, pero sucede que no hace falta usarlo para todos los proyectos. ¿Cuáles son los beneficios que realmente tienen los microfrontends y en qué caso es mejor continuar con una arquitectura monolítica si siempre y cuando en esa arquitectura de un repositorio que contenga todas las funcionalidades, el código esté desacoplado en módulos o en componentes autónomos? Realmente nosotros, aunque como tú has dicho antes, por ejemplo, el término de microfrontend se acuñó en el 2016, desde los 90 se viene haciendo esta arquitectura. No se llamaba microfrontend, no estaba tan definida, no había como unas reglas y, hay grandes aplicaciones que aplicaban esta arquitectura, aunque no con ese nombre específico de microfrontend, por ejemplo. Entonces, ¿qué, ¿a dónde voy con esto? Para responder tu pregunta exacta, es que durante mucho tiempo existió esta solución para muchos problemas, para principalmente grandes aplicaciones. Entonces, es ahí lo principal. Si tú tienes una gran aplicación con un equipo que está distribuido, ahí tenemos desarrolladores en Barcelona, desarrolladores en Ucrania, desarrolladores en otro país, pues ya ahí yo empezaría a pensar de, oye, quizás la arquitectura que necesito para mi front es el microfrontend. Una de las principales ventajas que tiene el microfrontend es que justamente permite a estos equipos, ese equipo que tú tienes en Ucrania, ese equipo que tengas en Barcelona, Madrid, es que puedan trabajar de manera independiente en partes específicas de tu aplicación, sin interferir con los otros equipos. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo del e-commerce, que es mi ejemplo favorito, donde nosotros podemos tener un listado de productos que puede estar trabajado por el equipo A y la pasarela de pago o checkout con el equipo B. No, estos dos equipos no tienen por qué interferir en su trabajo. Ellos tienen una meta, nosotros tenemos otra meta. No tenemos por qué tener esa dependencia o ese acople para nosotros funcionar. Entonces, esa es, para mí es una de las grandes ventajas. Otras de las ventajas que yo veo, y lo noto ahora en la empresa que estoy trabajando, es que nosotros teníamos un monolito enorme, pero un monolito muy, muy, muy enorme, y para colmo, el backend y el frontend estaban muy acoplados. Lo primero que se hizo fue separar esas dos capas, backend y front,
Luego, el siguiente paso fue crear microservicios en el backend y crear microfrontend en el front. Y eso Mm, lo que ha hecho es que las nuevas incorporaciones que tenemos en la empresa puedan empezar a rendir más rápidamente. En lugar de necesitar 6 meses para ya tú tener soltura en el proyecto, lanzar tus pull requests sin ningún miedo, pues se reduce este tiempo porque es menos lo que tienes que aprender. Si te enviamos al equipo de accounting, por ejemplo, pues la lógica de negocio que tú vas a tener por lo menos durante los primeros meses es toda la relacionada con ese producto en específico y con esa aplicación en específica. A ti en ese momento no tienes por qué saber cómo funciona Invoice. No. Tú tienes que saber cómo funciona accounting, por ejemplo. Y eso es otra de las mejoras, que inmediatamente las nuevas incorporaciones empiezan a rendir y es mucho más fácil. Yo creo que poco se habla, y quizás a ti te ha pasado mucho, el periodo de adaptación del onboarding en las empresas. Es el periodo más delicado y de hecho hay una tasa de abandono súper alto en el onboarding porque tú te sientes frustrado o frustrada en ese momento, no sabes qué hacer, no tienes el control. Quizás si eres tímida o tímido a la hora de preguntar, pues eso te hace que tú digas, mira, me voy, me he equivocado, vuelvo a mi empresa anterior o busco otro trabajo. Entonces, ese tipo de cosas tú la puedes palear también, que son como beneficios secundarios del microfrontend. Y también otra ventaja, por último, ya es que tú puedes actualizar, tú puedes probar, implementar partes de la aplicación. Por ejemplo, los chicos del checkout pueden probar cosas sin necesidad de romper nada del listado de productos o del e-commerce. Ellos pueden ir probando cosas porque son totalmente independientes. Y hay muchas exacto. ventajas más, ¿eh? Y lo que mencionas con lo del onboarding es importantísimo porque también depende de cuán underperforming, es decir, cuán bajo sea el rendimiento de las personas que están entrando en el equipo a la hora de tener que jugar con un código que esté completamente acoplado con las diferentes instancias o módulos que dependan mutuamente uno del otro. Si uno toca una parte de la aplicación, puede dañar otras y eso realmente no es solo estresante para las personas que se incorporan a un nuevo equipo y la idea de que tienen sobre la calidad de código que había antes, sino también para la empresa, para la entidad que esté siendo perjudicada por esas prácticas que no son necesariamente positivas de ingeniería en una aplicación. Y, y de la misma manera, quizás porque tu pregunta incluía de cuándo nos quedamos en un monolito, en la arquitectura de un monolito, pues justamente es aplicar lo contrario. Si tienes un proyecto pequeño, un equipo de 3 personas que están todos en el mismo location, pues no te compliques la vida. Un monolito es lo que necesitas. ¿Para qué vas a tener de una aplicación que tiene 1,000 o incluso 5,000 visitas al mes, por ejemplo? ¿Para qué vas a crear un pipeline independiente para cada uno? ¿Para qué vas a tener diferentes codeways? Todo esto también al final cuesta dinero a la empresa. Entonces, ten un solo pipeline, haz tu aplicación con el monolito, no pasa absolutamente nada. Exacto. Sobre ingeniería, mientras siempre y cuando uno tenga la aplicación bien desacoplada y un buen contrato de código, no solamente entre módulos o componentes, sino en lo que podría convertirse potencialmente, si la aplicación escala en esa dirección en el futuro, a poder consumir microfrontends, el contrato entre la aplicación hospedera y las aplicaciones que estarían enganchándose ahí en tiempo de ejecución. Eso es lo que hay que Correcto, garantizar para poder escalar apropiadamente. correcto. ¿Y cómo es que afecta la elección de la arquitectura de microfrontend no solamente la experiencia del usuario desde el punto de vista de look and feel, de esa manera estable en la que podemos transitar, visualmente estable, en la que podemos transitar desde una sección de la aplicación hacia otra sin perder la idea de que estamos en la misma aplicación, pero también el rendimiento, a la carga de los diferentes recursos, a todo el lazy loading, a que el usuario tenga una buena experiencia en general? ¿Cómo es que afecta esa elección de microfrontends a esto? Aquí realmente
afecta de la siguiente manera, pero esto puede afectar en el microfrontend, pero también puede afectar en una arquitectura del monolito, etcétera, etcétera. Porque el hecho de que tú escojas esta arquitectura de microfrontend no significa de que tú vas a tener ya los módulos separados, de que tú vas a tener un código que no esté acoplado, un código que pueda ser escalable fácilmente. No. Se entiende de que quizás como tú tienes pequeñas porciones, lo más lógico es que ahí no se creen grandes monstruos, como llamo yo. Pero en algunos casos que yo lo he vivido, lo que se ha hecho es dividir esos problemas que tenían en un monolito en pequeños problemas. Ellos siguen teniendo el mismo problema de escalabilidad, siguen teniendo el mismo problema de acoplamiento, pero ahora están divididos en diferentes aplicaciones. Pero el Ujú. problema sigue estando ahí. Entonces, eso es una de las cosas que tú puedes hacerlo mal con monolito o con microfrontend. Una de las cosas que hablaba antes es la UI. Ser consistente con tu UI cuesta mucho más en el microfrontend que en un monolito, obviamente. Está todo más centralizado en el monolito. El microfrontend posiblemente se te puedan escapar algunas cosas, pero todo va a depender del tipo de estrategia que tú utilices. Normalmente, cuando yo he trabajado con microfrontend, lo que siempre hay es un design system que te permite de que alguien se encargue específicamente de los componentes, tengan unos estilos, de que los componentes sean de cierta manera, de que tengan los colores corporativos, para asegurarse justamente eso, de una UI consistente. Luego, lo que puedes tener ahí cuidado también es con el proceso de carga. Eso puede ser ahí un poquito complicado porque obviamente tú en caliente, dependiendo el approach que utilices, vamos a poner el ejemplo de microfrontend con Module Federation, pues tú en caliente, en runtime, tú estás llamando a otra aplicación JavaScript que se tiene que, dependiendo de la estrategia, insisto, para que luego no diga que yo lo dije que eso es así, es consumir una URL que te devuelve un chunk de JavaScript. Todo el proceso de hidratación tiene que ocurrir en el navegador, es decir, se descarga ese chunk, lo analiza y hace todos los listeners y todo lo que tienes que hacer. Entonces, ese tipo de cosas, pues hay momentos, lo que nosotros hemos hecho es tirar por una estrategia un poquito más dependiendo. Es decir, hay aplicaciones que nosotros sabemos que la tenemos que cargar de manera eager y otras aplicaciones que pueden ser lazy, porque nosotros conocemos cómo funciona más o menos nuestra aplicación. Por eso no hay un libro, no vas a encontrar un libro que te diga tienes que hacerlo así. No, tienes que Ujú. analizar tu aplicación, cómo funciona tu aplicación, y quien diga lo contrario, yo creo que no se puede ser tajante en esto. Luego te vas a encontrar con un montón de retos también. Si lo haces mal, la escalabilidad puede ser un problema, el caching puede ser otro problema, Exacto. dependiendo de los recursos que necesites pueden ser otros problemas, como los estilos, que dependiendo cómo lo uses, qué herramientas utilices, si utilizas un orquestador, por ejemplo, como Single SPA, para mí ha sido más fácil gestionar los estilos con ellos. Con Module Federation he tenido más problemas, pero se puede gestionar relativamente fácil también. Y todo va a depender de qué herramientas y qué estrategias necesites. Y dado que el equipo central de Angular no incorpora y por lo que hemos visto y hemos escuchado, no tiene planes de incorporar compatibilidad nativa con micro frontends para solucionar este mismo tipo de problema con el orquestamiento de recursos, con las técnicas de cacheo en el navegador de los diferentes bundles que estemos incorporando en tiempo de ejecución proveniente de diferentes micro frontends. Hay algunas ventajas de emplear Angular en proyectos que involucren este tipo de arquitecturas? ¿A ti te gustaría, Alejandro, que el equipo de Angular tuviese algo nativo para Microfrontend? Yo diría que sí, no específicamente ahora en la versión 18 o 19, pero sí eh, hacer un análisis de qué es lo que está pasando, por ejemplo, con esto mismo de Native Federation, de desacoplamiento que no dependa directamente de un bundler para venir con una solución, pero sí garantizar de que aplicaciones de Angular puedan ser incorporadas después del tiempo de compilación. Uh -huh. El trabajo que se está haciendo con Hydration, con SCR, posiblemente motive que el equipo en un futuro se aproxime un poco a la inyección de todo este tema de microfrontend en tiempo de ejecución sin tener que afectar el rendimiento de la aplicación en sí, que es una de las cosas que más han eh, im- impedido que se haya ido en esa dirección. A menos
nativamente con el soporte que ofrece Angular oficial. A mí no me gustaría, personalmente, porque una de las ventajas que tiene el microfrontend, que aún no lo he hablado y quizás lo debí y comentar en la definición de microfrontend, es justamente eso de que es totalmente agnóstico a tecnologías. La arquitectura de microfrontend no la podemos casar con React, con Angular, con Vue o con Vanilla JavaScript. Es justamente esa una de las ventajas de que tú puedes utilizar por necesidades, es decir, puedes. Tú puedes tener React, Vue, Angular en un microfrontend y Vanilla.js. De hecho, yo en el canal tengo un video bastante antiguo ya, donde hago una demo que creo que utilizo Vue, React, Vanilla y Angular. Perfecto. Como demo está muy bonito. Pero luego eso en un equipo real cuesta más mantenerlo, porque tú necesitas expertise en cada una de estas tecnologías. Posiblemente te encuentres personas que sí, que puedan controlar ambas, pero es más complicado. Y que cuál es el punto de mantener un Frankenstein a largo plazo y de no irse acoplando el equipo entero, ¿sabes? Desde el punto de vista de la organización. Correcto, eso es otra, pero sí que es cierto que hay ocasiones donde tú, por ejemplo, tienes una aplicación en Angular 9, digamos, Angular 9 no, Angular 11, y tú dices, ok, como ahora no podemos migrar a Angular 17 o 16 directamente, vamos a montar el microfrontend con estas microaplicaciones y paulativamente el header, el footer, el listado de productos, el checkout y el login lo vamos a ir migrando a otras versiones de Angular. Y quizás en este proceso tú tengas alguna aplicación que sea muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña y tú digas, oye, pues esto en lugar de hacerlo en Angular realmente lo debería hacer en React. Y esa microaplicación será React, pero es una microaplicación muy pequeña. Esto yo lo he vivido. Yo he estado en empresas donde teníamos grandes microaplicaciones y teníamos una sección de pagos que la hicimos en React porque consideramos que el performance era el necesario y era una aplicación muy pequeña y muy tonta y no íbamos a meter algo de Angular. Perfecto. Ujú. Estaba justificado. El arquitecto nos dio el approve porque estaba bastante bien justificado y explicado. Y de vuelta quizás a tu pregunta, es que yo no quiero que Angular quizás me brinde nada nativo de momento, por lo menos ahora con el microfrontend, porque yo creo que el microfrontend se mantenga así, totalmente agnóstico a tecnologías y que haya, sencillamente tú necesitas ahora un orquestador, que como has comentado, Native ya está por ahí, o puedes utilizar cualquier herramienta que quieras, o Vite, lo que tú quieras como orquestador, pero realmente sigue siendo agnóstico y dependiendo de tu aplicación tú vas a crear ciertas microaplicaciones u otras. Entonces, por eso yo prefiero como que se mantenga agnóstico y no veo ninguna ventaja per se directamente de utilizar Angular o utilizar React en tu aplicación, porque realmente el microfrontend es como tan, me da igual lo que tú me des, yo necesito un chunk de JavaScript y yo a partir de ahí puedo resolver. Pero mi punto es que sí sería interesante que abriesen la puerta para poder no solamente nosotros los desarrolladores, sino los que mantienen esas bibliotecas de terceros que permiten el acoplamiento, por ejemplo, de Module Federation con Webpack o estos que son Sí, agnósticos o bueno, o integrados directamente con ESBuild, que permitan abrir la puerta a un mejor proceso de hidratación del contenido que se esté inyectando en tiempo de ejecución ahí en el navegador. Porque lo que sucede es sí, que cuando nosotros estamos compilando y desplegando un micro frontend, la aplicación hospedera no tiene idea de qué es lo que va a ocurrir ahí a la hora de procesar ese bundle que le está llegando como una entrada remota. Y eso puede ocasionar problemas de rendimiento y no estamos hablando necesariamente de esos milisegundos preciosos de que uno quiera ser demasiado detallista con ganar un pequeño porcentaje de rendimiento, pero sí se habilitan una serie de entradas para poder interoperar entre esas aplicaciones hospederas y las aplicaciones remotas de manera como que nativa. Eso puede no incluir todo lo que tiene que ver con microfrontends dentro de Angular en sí, pero sí permitir un mayor engranaje de toda esta ok. arquitectura. Como si fuese un plugin, ¿no? ¿Quieres decir? Como
como si fuese... pero de Angular. Es decir, un plugin, pero de sí, Angular. Lo que ocurrió con SSR, por ejemplo. Antes es teníamos, exacto. ¿cómo se Universal, llamaba? Exacto, Universal. exacto. Y al final ya, ok, got it. Pero Ok. como parte como tal Ah, integrada, no que sí, sea sí. un plugin externo, vaya, ni siquiera servido por Google externamente, sino algunos Vale, hooks, vale. algunas puertas que se vayan abriendo dentro del mismo framework que garanticen esa interoperabilidad de mejor forma. Me O sea, gusta. Ahí, eso es sí que un me wish gusta. thinking, ¿sabes? Como que ahí Eso podemos sí que llegar me al punto en gusta. común posiblemente, de que Sí, no todo hacia microfrontend, hacia soporte de microfrontend dentro del framework, porque lo haría un poco como que demasiado más opinionated y el framework se está moviendo en una dirección que va a permitir de que tú selecciones qué es lo que quieres traer o no, pero al menos sí garantizar ese tipo de cohesión. got it. Y, y hablando de eso, de las bibliotecas de terceros, de trabajo, por ejemplo, que están haciendo los ingenieros de allá de Austria con Angular Architects, sí, como Con parte del Manfred equipo y de demás. Angular Architects, Sí. Manfred, Michael, Rainer. ¿Cuáles son tus bibliotecas y herramientas preferidas para traer microfrontends dentro del framework de Angular? Pues la primera es esta de Angular Architect de Module Federation, que es como la versión antigua, digamos. ¿Por qué? Porque Manfred ya tiene un nuevo plugin creado que se llama Native Federation, que está bastante chulo. Yo en producción no lo he probado aún, he hecho algunas demos, pero estoy preparando algo para hablarlo en el canal. Está bastante bien, me gusta. Y luego cuando voy a hacer aplicaciones así un poquito más digamos, no solamente Angular based, sino más open, hay un paquete muy sencillo, pero muy sencillo, muy chulo, que se llama create-mf-app, así, create microfrontend-app, que es una maravilla, porque ojalá que tú puedas editar esto y poner algo, porque tú puedes utilizar este paquete con npx, por ejemplo, y te pregunta, ok, ¿qué quieres hacer? ¿No? Hay un pequeño CLI, que es un CLI realmente, y te pregunta, ¿qué tipo de aplicación quieres? Tú le dices, pues yo quiero una aplicación. Tienes tres opciones, de crear un server, crear una library o crear una aplicación. Tú dices, una aplicación. Te pregunta, ¿a qué puerto le vamos a dar esta aplicación? Le asignas un puerto y luego te ofrece un listado de los frameworks, los más famosos, digamos, como Lead, Preact, React, Svelte, Solid, prácticamente todos menos Angular. Todos menos Angular. Porque Angular tiene una manera diferente de funcionar y por eso Ujú. no hay un template ahí. Pero bueno, tú puedes usar Vue 2, Vue 3, Inferno, Ujú. Vanilla.js, todos. Y puedes montar tus microfrontend de manera muy fácil. Puedes escoger JavaScript o TypeScript, Tailwind si quieres, también lo puedes implementar. Entonces ya tienes como un scaffolding bastante chulo para empezar a trabajar. Esa es un paquete que también he hecho alguna demo en el canal que recomiendo. Luego te pasaré el link para que lo dejes por aquí. Y lo incluyo ahí en las notas del episodio, Correcto. que salen en inglés para que incluso las audiencias que no son hispanohablantes también puedan conocer acerca de este plugin y bueno, y directamente a través de lo que comentaste tú en tu canal sobre este en específico. Y ahora con Native Federation que soporta la transición a ESBuild y Bit como builders por defecto en las nuevas aplicaciones que construimos a partir de Angular 17, ¿hay alguna otra técnica, alguna otra biblioteca, por ejemplo, la que estabas mencionando, que utilizas a veces para consolidar problemas que tienes con los estilos de los componentes? Sí, era single SPA, o es, sí, single SPA, SPA. Ujú. SPA. Me parece, a mí me parece una herramienta muy buena. De hecho, yo la prefiero muchas veces por encima del Module Federation, aunque ahora con el Native tengo el corazón más partido, pero single SPA me parece una maravilla. ¿Cuál es el problema que quizás nosotros que somos más del lado de Angular nos podamos encontrar? Es que ellos te dan la posibilidad, single SPA, me cuesta mucho ahí decirlo completo en inglés, lo siento, eh, solamente te ofrece el host o el container y es totalmente agnóstico y es como una caja donde tú vas creando aplicaciones, ¿no? Tú puedes tener tu aplicación de Angular, de React, de Vue igual. Y la configuración es mucho más fácil, las rutas son mucho más declarativas y más fácil de implementar que en Module Federation.
Pero el paquete de Angular que tienes que instalar, porque tienes que, sobre este paquete de Single SPA, tienes que instalar un paquete de Angular o un paquete de React, del lenguaje o framework que vayas a utilizar. El de Angular ahora mismo no está, digamos, con un mantenimiento muy update y hay muchos issues abiertos y además que el creador dijo como, no quiero, tengo muchos issues con Angular y no pienso mantener el paquete porque nadie me ayuda, yo no vivo de esto. Entonces, eso hizo que muchas personas, incluso yo conozco proyectos que estaban analizando entre Single SPA y Model Federation y al final se decantaron por Model Federation por este comentario de este señor. Y esto es algo verídico que me pasó en una empresa, que Interesante. dijeron, cuidado que este lo puede abandonar y tenemos un problema luego. Y quizás por eso, pero si vas a hacer React, los paquetes están bastante actualizados y hay pocos issues abiertos y me parece de verdad lo mejor. Es tan declarativo, es muy declarativo y eso es lo que me gusta de Single SPA. Le voy a echar un vistazo porque cuando Jimmy Dolores estuvo por acá y estuvimos conversando acerca de esa biblioteca, sí, la probé localmente. Tiene una sintaxis muy sencilla que cualquier persona le puede sacarle beneficio, pero bueno, viene a la hora de hacer el análisis como tal con relación al framework, donde la vas a incorporar, es muy importante tener en consideración detalles como el que mencionaste acerca del mantenimiento, específicamente cuando esto se trata de bibliotecas open source que no están respaldadas por un contrato y eso puede causar problemas a largo plazo con una Correcto. aplicación que dependa explícitamente de esa dependencia. Sí. ¿Y cómo es que manejas el estado entre diferentes microfrontends integrados en una aplicación web contenedora? Porque acá, si esto puede dar un punto a un mal uso de la arquitectura, de todo el patrón que hay por detrás, sí, se puede convertir en lo que se llama un antipatrón de software, Correcto. en el cual tengamos a esos microfrontends conversando entre ellos con o sin el permiso de la aplicación contenedora. Pero mucha documentación también, muchos artículos que más bien proponen que la conversación sea de una manera diferente. ¿Cómo es que normalmente abordas este caso? Ok. Esa pregunta, justamente esta mañana en la empresa tuvimos una reunión sobre este tema de un equipo de Europa que va a implementar Microfrontend y nosotros ya tenemos mucho tiempo implementándolo y estuvimos ahí conversando. Y esta pregunta fue una de las más sonadas. Lo primero es, siempre, siempre, siempre trate de evitar compartir lógica o compartir información entre sus microfrontends. Eso es lo Ujú. primero. Ahora bien, yo soy consciente de que esto es totalmente imposible hoy en día. Tú necesitas por lo menos el usuario que está logado en ese momento, porque necesitas el ID, necesitas el idioma, necesitas lo que sea. Hasta ahí, de acuerdo. Ok, primero te voy a decir algunas opciones y luego te voy a decir algo que yo con la experiencia llegué y caí y eso cambió mi vida en cuanto a microfrontend y compartir Vale. estados. Usted puede utilizar, por ejemplo, Redux, o en el caso de Angular NGRX, perfectamente, sin ningún problema. Usted lo puede implementar desde la shell, usted hace su implementación y tira. Ningún problema con esto. Me parece algo inadecuado, pero esta es mi opinión. Pero de poder, usted podría. En el caso de Single SPA, por ejemplo, algo que también yo creo que le lleva al Module Federation es que desde el container tú tienes la opción de compartir como un contexto global. De hecho, directamente el objeto Windows desde arriba tú lo puedes manipular y en el objeto Windows tú puedes guardar tus cositas y aparte de eso ellos te dan la opción de compartir ciertas cosas con un contexto totalmente global porque tú tienes acceso o la shell tiene acceso a todas las micro apps y se pueden comunicar. Es un poquito más fácil ahí. Luego, existen 1500 maneras de hacer esto. Conozco algunas empresas que lo hacen a través de un backend from frontend.
Hay un microservicio en el backend que es el que tiene la información del usuario en ese momento. Es el que tiene la información que tú necesites para hacer ciertas operaciones dependiendo de la microaplicación. Eso también es Con el totalmente costo válido. añadido de round trip en la red, etcétera. Correcto, tú tienes que ser consciente de que eso te va a costar. Si es información que no es sensible, usted puede utilizar siempre nuestras amigas las cookies, usted puede utilizar Session Storage, usted puede utilizar Local Storage, usted puede crear un paquete de NPM totalmente que gestione solamente el estado o compartir información. De hecho, Manfred en el repo de Angular Architect tiene un ejemplo muy básico de 2 microaplicaciones y hay un tercer paquetito o microfrontend que gestiona solamente ese estado, de si el usuario está logado o no, tal, y cuál es el usuario que está logado. Adelante. Incluso usted puede utilizar WebSocket si usted quiere. O algo que se llama SSE o Server Sent Event, algo así. Todo eso usted lo puede utilizar. Ahora bien, lo que yo suelo hacer es utilizar las APIs nativas del navegador, los custom events, y ya está. Y no me complico la vida. ¿Por qué? Porque yo antes estaba analizando cuál es la mejor manera y tal. Y en nuestro caso, por ejemplo, nosotros que tenemos una aplicación de Angular y todo nuestro microfrontend son microaplicaciones de Angular, nosotros lo tenemos fácil, porque nosotros tenemos un paquete de NPM que nos comparte un servicio y ese servicio yo guardo ahí unos valores. Por detrás, realmente lo que hacemos es un observable y punto. Mm. Y cualquier microaplicación que tenga esa instancia puede acceder a ese service y ya está. Nosotros, en mi caso, lo tenemos fácil, pero yo sé que no siempre tienes esa opción. Pero con Custom Events, usted puede hacer lo que quiera. PayPal, que es una gran empresa, que es una empresa que maneja cosas mucho más importantes de las que manejábamos tú, yo y él o ella, lo hace con Custom Events. Yo vi una charla que fue lo que me cambió cuando yo dije, pues, con Custom Events. Sí, 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 y ya está. Ellos A emiten veces un la evento solución y más sencilla es a veces la que uno puede considerar comenzar a utilizar y después a lo mejor uno salta para Signal Store con, sabe, con todo lo que viene nuevo con el nuevo modelo de reactividad, pero pero tú puedes utilizar las store, por ejemplo, o el approach que quieras ya dentro de la microaplicación cuando tú estás emitiendo un evento y alguien más lo está escuchando. Cuando ese evento viene con cierta información, tú puedes hacer lo que quieras, pero realmente lo bonito aquí es sencillamente de que yo emito un custom event y tú estás preparado para escuchar ese custom event. observarlo y ya Se está. acabó. Si PayPal lo hace así, ¿por qué yo no lo voy a hacer así? ¿Por qué yo tengo que instalar Akita, por ejemplo? No, no puede ser. Entonces, eso es lo que yo hago ahora. Siempre me manejo con Custom Event. Hace varios meses ya lanzamos un curso con Leifer Méndez, donde dábamos una pequeña introducción de Microfrontend, y esa fue la manera en la que yo, en el episodio de comunicación de Microfrontend, utilicé eso. Luego hay cosas más sencillas. Usted puede pasar a través de Query Params cierta información que no es sensible de un microfone a otro. Usted puede tener un listado de productos. Aquí, cuando yo clico ahí, hay un ID y la otra microaplicación de details, por ejemplo, de ese producto, puede leer la URL y ya está. No se complique la vida, no intente reinventar la rueda, que es algo que a veces intentamos y montamos ahí todo y hacemos una arquitectura que luego Sobre no la va a utilizar ingeniería. nadie. Sí, Exacto. una sobreingeniería innecesaria. Muy buen consejo ese. Y obviamente no quiere decir que los custom events sean la respuesta para todos los casos habidos y por haber que se le puedan presentar. Es un análisis cuidadoso de cuáles son las diferentes opciones y incluso tratar de siempre ir a lo básico, que es que solamente el microfrontend se comunique con la aplicación hospedera. Y después la Correcto. aplicación hospedera pueda pasar eso mismo, si basado en el contrato de código que se tenga, le pueda pasar la información, si utilizando un sistema, un patrón de diseño que resulte bastante similar a DevBoss o Proxy o cualquiera de los que hacen una labor bastante parecida. Que era lo que comentaba antes, de que a veces lo que he visto es de que la aplicación de checkout tiene un acoplamiento con la aplicación de listado de productos y realmente
te da igual que sea un monolito o un microfrontend. Usted ha acoplado su código y uno no puede convivir con lo otro. Quizás ahí, si usted tiene que pasar mucha información del listado de producto al checkout, pues ¿sabes qué? Deje una única aplicación, aunque haga las dos cosas. Déjela. No intente, porque hay personas también que intentan romper todo porque sí. Pues aquí lo rompemos. Esto será una microaplicación, esto será otra microaplicación. Y de repente tienen 13 microaplicaciones. Pues igual no es necesario eso. Si usted tiene un problema de que ese código es muy legacy y está muy acoplado, no rompa hasta que usted no pueda romper. Rompa Ujú. cuando sea posible. Si ahora no se puede, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Sabemos que tenemos un problema, lo tenemos que resolver, pero ya está. En lugar de crear dos microaplicaciones que se estén constantemente pasando información una a otra y que tú no puedas, el equipo A no pueda trabajar sin el B y viceversa, déjelo en una microaplicación y tire. Tampoco pasa nada con esto. La analogía que podemos utilizar, por ejemplo, con la camisa y con el pullover, no necesariamente nosotros tenemos que convertir cada atuendo en una camisa con los botones, que sería básicamente la manera en la que interoperan esas dos partes de esa ropa que tenemos. A veces con un pullover se soluciona todo y ya está. Correcto. Ujú. ¿Y cuáles, además de los desafíos de comunicación entre diferentes microfrontends, son los más comunes que has tenido o que has visto al implementar este tipo de patrón arquitectónico con Angular específicamente? Yo creo que sería injusto aquí achacarle esos problemas a Angular solamente. Yo creo que son Como problemas Manfred. del microfrontend. Vamos a decir que son problemas del microfrontend, porque sería injusto achacárselo solamente a Angular, aunque Angular tiene su especialidad, tal y como funciona Angular, por ejemplo, como comentaba antes con el paquete, Angular funciona de manera diferente y Angular es como entre los frameworks el que siempre hace las cosas como, ¿por qué aquí es como más complicado? Pero realmente no es que sea complicado, es que está diseñado de una manera distinta. Como has comentado tú, la gestión de estado es un reto totalmente. La consistencia de UI, otro reto. Rendimiento y optimización para los usuarios finales, totalmente reto. Hay que tener mucho cuidado de cómo cargamos ciertas aplicaciones. Tenemos que tratar de implementar, si estamos utilizando Webpack, por ejemplo, con Module Federation, pues trate siempre de cargar esos bundles, lazy loading, siempre en medida de lo posible. Yo sé que hay momentos que no. Ya de hecho, por defecto, Webpack te gestiona de que un bundle no se cargue varias veces, con lo cual si ya tienes esa instancia, pues no se vuelve a cargar. Incluso pasa también con las dependencias. Si tú estás utilizando ciertas dependencias y ya existe, tú lo puedes gestionar de que no vuelva a cargar las dependencias, pero si necesitas diferentes versiones de la dependencia, obviamente, pues tienes que cargar a Exacto. las dos, que es un asunto que a veces pasa. Y el gran reto, y insisto, esto no es solamente con Angular, es total, es el problema de dependencias y versionados, que es un problema que nosotros ahora mismo tenemos y que vamos a solucionar próximamente, si Dios quiere. Pero es de que tú, Microfront, no sé, está utilizando NG Bootstrap, por ejemplo, la versión 4 y otro tiene la versión 5. Esto puede colisionar con estados y tener ciertos problemas. Entonces, eso también depende de la estrategia que tú escojas. Tú puedes decir, no, yo quiero que los dos utilicen la misma versión y lo puedes cerrar o puedes dar esa libertad. Pero esto es complicado, pero principalmente cuando tú no tienes un monorepo. Cuando tú tienes dos diferentes microaplicaciones que tienes que modificar el package.json de allí, el package.json de aquí, hacer npm install, ver que todo funcione, desplegar, lanzar pull request, etcétera, etcétera. Todo eso son retos. Y quizás el reto más grande que exista en Microfrontend es a la hora de hacer test end-to-end. Sin lugar a dudas, es el dolor de cabeza. Es cuando yo veo que hay una reunión de eso, siempre trato de huir de esas reuniones porque es lo más complicado. Y para que Es hablar otra de de las ventajas. encontrar las 7 diferencias en un Visual Regression Testing. Cuando se rompe algo del lado del equipo que Claro, supuestamente debía haber desplegado eso y volver de nuevo con el tema de lo de las versiones, porque no puedes lograr versionarlo, al menos por defecto, tienes que venir con una estrategia personalizada para enfrentar ese caso. correcto. Que de hecho, las versiones de las microaplicaciones es otro de los retos también. ¿Qué hacemos? Cuando vamos a producción, subimos todos, subes tú nada más, porque tal, porque tú puedes tener header, footer. Quizás en esa entrega el header sí que cambió, pero el footer sigue siendo el mismo. Normalmente no se cambia, o el listado de productos. ¿Qué hacemos? ¿Subimos todas las versiones de todos? ¿Cómo afrontamos eso? Entonces, ese tipo de cosas
son como complicadas al final cuando vas a entregar y se hacen y se ejecutan los end-to-end, pero son retos que se pueden solventar, porque son retos que Amazon y PayPal, como comenté antes, que utilizan este approach o esta arquitectura, han solventado. Pues también hay que buscar información, ver cómo ellos lo han Exacto. solventado y la teoría Y del uno mono, puede que es... transpolar eso al ámbito como tal de Angular. Yo tengo, es decir, pasé por un desafío con relación a cómo solucionar el tema de las rutas anidadas dentro de un microfrontend que al final vinieran a reflejar el sistema de rutas que uno tenía en la aplicación contenedora. Eso fue creo que en noviembre o diciembre del año pasado. Y Sí. Besael al final terminé utilizando el objeto window como un workaround y así mismo lo dejé para pasarle la información de cuál era la ruta al contenedor y ya está, que el contenedor entonces navegara para esa ruta y no hiciera más nada porque esa ruta está bajo el código del enrutador. Tengo que ser honesto, ahora que me recuerdas ese problema. Con Angular sí que funcionan diferentes las rutas y es un poco más complicado, y eso sí que es un problema de Angular. De hecho, con Single SPA hay que hacer un workaround que hasta que yo me di cuenta tardé un montón de tiempo porque no venía en la documentación, y las rutas funcionan ahí. Lo que nosotros hacemos ahora mismo, nosotros tenemos Angular en nuestro microfrontend con Webpack y Module Federation, es que Ujú, lo que es la ruta principal, digamos, de qué aplicación quieres cargar, la gestionamos en el container, en el host, ujú. pero luego las rutas hijas y demás, cada uno de los microfrontend son los responsables de gestionar sus rutas, porque intentamos hacerlo desde arriba y fue un poco complicado, un poco bastante complicado. Lo que pasa es cómo tú le reflejas, es decir, le devuelves la información a la aplicación contenedora de cómo darle el feedback visual al usuario de que está entrando en esas rutas hijas, Hijas. pero que son las hijas de los remotos, de los microfrontends. No son rutas que están declaradas en el Sí, enrutador original. correcto. Pero ¿en qué sentido? Desarrollame Por un poco ejemplo, que tú más. Venga. tengas un checkout, Ujú. un componente, regresando al ejemplo este que tiene que ver con aplicaciones sí, de e-commerce, que ese checkout tenga múltiples pasos y Ok. tenga un checkout step 1, step 2 y step 3. Entonces, el contenedor, cuando está cargando checkout, no Ujú. sabe exactamente qué es lo que está pasando del otro lado. Es decir, cuando uno pasa al step 2, no se va a reflejar directamente en el URL parametrizado de arriba en la aplicación contenedora. Hay que inventar un poco con el paso a través de custom events o de otro tipo de comunicación que se le pueda establecer entre el microfrontend y la aplicación contenedora para que la aplicación contenedora vaya reflejando ese cambio en el enrutador. Ok, ok. Ahora entiendo, sí, sí. Sí, ya te digo, esto es algo bastante complicado de gestionar, y ese fue el approach que nosotros utilizamos, de que, claro, nuestro contenedor también es bastante tonto. Yo cuando cargo la aplicación de accounting o cuando cargo la aplicación de invoices, yo prácticamente no necesito mucho más del shell, y lo que puedo necesitar de ese host o container o shell, como lo queramos llamar, Ujú. lo tengo en el service que puedo acceder a él. Entonces, también eso es una... Por eso digo que ser categórico aquí es muy complicado, porque depende de la estrategia que tú utilices, depende de tus necesidades y depende... Aquí el depende, yo creo que está bastante justificado. Y depende de la versión, porque a lo mejor estamos hablando de algo que ya se solucionó ya con la 17.1 de Module Federation o de Native Federation. Y básicamente el Correcto, tema es parte de la historia de lo que sucedió, lo que te estaba contando allá en noviembre. correcto. Bueno, Besael, antes de concluir el episodio, ¿hay algo más que no hayamos mencionado durante la conversación que quieras comentar? Bueno, pues recordarle a las personas que en Dominicode estamos ahí hablando de Angular principalmente, de Microfrontend y otros temas. Yo tenía unos talleres de Microfrontend que ahora están paralizados porque estoy haciendo otro proyecto, y me roba todo el tiempo, pero
yo creo que para finales de año, por lo menos vamos a cerrar con otro taller de Micro Frontend. Vamos a tratar de hacerlo un curso más avanzado y con alguna aplicación que sea un poquito más real. La URL de siempre, pero ahora no hace falta, la voy a decir, pero no hace falta que fallen porque no hay inscripciones abiertas, pero es aprendemicrofrontend.com, si no recuerdo mal, pero ya compartiré y haré un poquito de bulla, como diría mi amigo Héctor de León, cuando vayamos a lanzar el último taller de este año, que espero que sea por ahí por octubre. Ya casi ya vamos a tener a la vuelta de la esquina Angular 18, pero para quienes aún no conozcan todo lo que ha salido en la 17.0 punto y pico, la 17.1.2.3, Besael, me enteré que en el GDG Madrid vas a estar compartiendo sobre lo nuevo que ha traído el framework después de la etapa esta de renacimiento. Así que muchísima suerte y éxitos ahí durante la presentación. Gracias. Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad que tengamos para continuar conversando, no de microfonium precisamente, ni de ERXJS, pero sí de otros tópicos que tal vez ni existan ahora mismo en abril de 2024. Posiblemente. Dale, cuídate mucho. Chao. Igual, chao. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.